Buenas tardes, mi nombre es Emily Moreno y quiero hablarles de tres temas muy esenciales de la Administración de Recursos Humanos, lo cual son el reclutamiento de personas, la selección de personas y la orientación de personas. Para empezar, quiero definir qué es reclutamiento de personas. El reclutamiento es el proceso de dos vías que comunica y divulga las oportunidades de empleo en una empresa y que ayuda a encaminar a los candidatos al proceso de selección. ¿Cuándo inicia y finaliza el proceso de reclutamiento? El proceso de reclutamiento inicia cuando hay una solicitud por parte del gerente de línea, hay un puesto vacante, y finaliza cuando hay una depuración de los perfiles con la ayuda de la pirámide de depuración o la pirámide de reclutamiento. Podemos hablar también de las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo. Primero, el del interno. Las ventajas son que podemos aprovechar el potencial del colaborador. Podemos motivar y fomentar el desarrollo profesional de cada colaborador, incentivar la permanencia de cada colaborador y su fidelidad, además de que es ideal para situaciones estables y de poco cambio en el contexto. Las desventajas son que muchas veces bloquea la entrada de nuevas ideas, que facilita el conservadurismo y favorece la rutina actual. También que es ideal para empresas burocráticas y mecanistas y mantiene y conserva la cultura organizacional existente. Las ventajas del reclutamiento externo son que introduce sangre nueva a la empresa, enriquece el patrimonio humano de la organización, aumenta el capital intelectual de la organización, además de renovar la cultura organizacional. Las desventajas son que afecta negativamente la motivación de los colaboradores, además de reducir la fidelidad de cada colaborador porque le dan oportunidades a extraños, gente que viene de fuera. Es más costosa, larga, tardante, insegura. Además de que se utilizan muchas técnicas de las cuales no podemos decir que son muy costosas. ¿En qué consiste la técnica de reclutamiento? La técnica de reclutamiento consiste en elegir los medios más adecuados para poder atraer o que los posibles candidatos vengan a nuestra empresa, aquellos candidatos deseados, en el cual ellos llenarán lo que es la solicitud. Es un formato donde ellos ponen la información personal de ellos o la entrega del currículum vitae, que es muy importante para las empresas. Podemos también hablar de qué métodos se utilizan en el reclutamiento interno, lo cual tenemos el intranet o reclutamiento 1.0, el cual es un método moderno de publicar en el internet la plaza. También tenemos el de comunicar en los murales dentro de la empresa, es un método tradicional, o que el gerente informe a sus subalternos, que es un método tradicional también. Los métodos que se utilizan en el reclutamiento externo son el de reclutamiento 2.0, que es publicar en la página web de la organización, el cual entra como un método moderno. El de reclutamiento 3.0, que es publicar en las redes sociales, que es un método moderno. También tenemos el de las casas reclutadoras, que prácticamente es un método tradicional, además de los periódicos, método tradicional, revistas especializadas, otro método tradicional, el de los murales en las universidades. ¿Cuántas veces hemos visto eso en las universidades nosotros, verdad? Un método tradicional, y el más conocido y el más común, y siendo tradicional siempre, el de boca en boca. También puedo decirles un método que se utiliza para poder formular o elaborar un formulario con una propuesta de empleo. Es el método AIDA.
Ese método, sus 4 siglas significan atención, interés, deseo y acción. ¿Cómo puedo elaborar un formulario para una propuesta de empleo? Pues muy fácil. Atención. ¿Cuál es la meta? Captar la atención. Muy fácil. ¿Cómo captar la atención? Podemos emplear la frase que se usa como solicito o se solicita, un ejemplo, diseñador gráfico para la empresa XYZ. Ahí ya entramos con el primer paso para llamar la atención. ¿Cómo marcamos el interés? Pues el interés lo debemos marcar al empresario. Es decir, debemos sorprenderlos. No usar la frase de solicito, no, sino como su solicitud me llamó mucho la atención y deseo formar parte de este proyecto. Además de que con los 5 años, 6 años de experiencia que poseo como diseñador gráfico, para mí este es el siguiente paso para seguir adelante. Si el empresario ve el interés, pasa al tercer paso, que es el deseo. Es decir, la invitación para una entrevista. ¿Cómo lograrlo? Todo depende del interés que tú causaste en el empresario. Pues puedes decirle, le puedo convencer en una entrevista personal o una conversación personal de mis habilidades, de mis conocimientos, de mis destrezas para esta plaza. Y ya con eso, si el empresario lo desea, entra a la acción. Se van a la entrevista, hablan, si él está muy interesado, si le llamó la atención, el interés y el deseo, entra a la acción y contrata o no. Para hablarles de la selección de personas, vamos a definir qué es la selección de personas. La selección de personas es el método que las organizaciones utilizan para seleccionar de un listado de personas a aquel candidato que está mejor preparado con el perfil que solicita la empresa. ¿Cuándo se inicia y finaliza esto? La selección inicia cuando se dan 2 pasos, cuando llenan la solicitud y también la entrevista preliminar. Es decir, cuando aquel candidato cumple con los requisitos necesarios que la empresa está solicitando. Y finaliza cuando el entrevistador o gerente le hace una oferta de trabajo. También podemos hablar de las bases de la selección, las cuales hay 2, en base al puesto y en base al comportamiento. En el objetivo primordial con base al puesto es que se llenen los puestos vacantes. Objetivo final es que mantengan el nivel adecuado de trabajo. En base al comportamiento o competencias, es que el objetivo principal es sumar competencia individual y el objetivo final es que incremente el capital humano de la organización. Para hablarles también de los pasos o fases de la selección de personas, tenemos 4. La primera fase, llenar la solicitud de la empresa y la entrevista preliminar. En la segunda fase tenemos las pruebas, las cuales son de inteligencia, de personalidad, de conocimientos generales y de aprendizaje. Ya en la tercera fase entra lo que es la entrevista a profundidad. En esta se comprueban los resultados de las pruebas anteriores. Además de que están los simulacros de role, que entran los roleplays, psicodramas, métodos de caso o método de exposición. Y la prueba del polígrafo y exámenes, que son exámenes generales también. En la cuarta fase tenemos la decisión y la elección y decisión. La decisión y en la cual entra la negociación y la propuesta económica. ¿Quién toma la decisión de contratar? La decisión de contratar siempre va a ser responsabilidad del órgano solicitante. En este caso, la responsabilidad entra del gerente de línea y solo forma parte de una función de staff. Les definiré también con respecto a la orientación de personas en el contexto de su colocación y las partes que lo componen. La orientación de personas es el primer paso esencial para colocar a las personas en sus actividades dentro de la organización.
¿Y qué partes lo componen? Pues lo componen la misión, la visión, la cultura organizacional. ¿Qué es cultura organizacional? Pues la cultura organizacional son el conjunto de hábitos y creencias establecidos por normas, valores, expectativas, las actitudes que comparten todos los miembros de la organización. Y existe la cultura fuerte y débil. Las fuertes son cuando sus valores son compartidos intensamente por la mayoría de los miembros de la organización y hay éxito en ellas. Y la cultura débil es lo contrario, es decir, que puede haber fracaso porque no están alineados. Bueno, esto ha sido todo por parte mía. Fue un gusto haber explicado este tema. Tengan una feliz tarde.